Estamos grabando. Muy bien. Como les decía, esta tablita, vamos a repasar rápidamente. Nos da un resumen de lo que es el proyecto de la instalación realizada en ese pequeño departamento. Y en la primera columna aparece un número que se le ha asignado a cada uno de los circuitos, que puede ser número arábico o romano. Y en la segunda columna está el destino, que hoy por hoy se colocan las 3 siglas que corresponden. Entonces, en el caso de iluminación, habría que poner de qué tipo de iluminación es. Iluminación de uso especial o iluminación de uso general. Igualmente, en los circuitos de tomacorrientes, colocar si es un circuito de tomacorriente de uso general o tomacorriente de uso especial. En la tercera columna aparece el número de bocas asignado a cada uno de los circuitos. Luego viene la potencia de proyecto. Bueno, ¿me escuchan mejor ahí? Joaquín, ¿me escuchas mejor ahí? Bueno, perfecto. Esta es una notebook prestada, así que veré por dónde anda el micrófono. Bien, continuamos. Gracias. La cuarta columna nos da la potencia simultánea máxima por cada circuito, calculada según lo que la norma nos indica en el caso de iluminación o en el caso de circuitos de tomacorrientes. O sea que este número 693 provenía de multiplicar el número de bocas por la suposición de 150 volamperes aplicados en cada boca, si es iluminación de uso general, y a su vez multiplicado por 0,66, es decir, se toma 66% de esa potencia. Y ahí obtenemos la potencia de proyecto. Igualmente para los circuitos de toma corrientes, de uso general, de no haber indicación específica, cuando se conoce la demanda específica, se toma 2200 eh, vol, eh, volamperes o watts por cada circuito de toma corriente de uso general. La columna siguiente, la quinta, nos da la intensidad de corriente del proyecto en amperes, que resulta de dividir la potencia de proyecto de cada uno de los circuitos por la tensión que hay en ese circuito. Normalmente los circuitos de tensiones monofásicas es de 220 voltios. Por lo tanto, de ahí surgen los números de 3,15 amperes para el circuito de iluminación de uso general y de 10 amperes para el circuito de toma corrientes de uso general. La siguiente columna nos da la sección eh, del conductor asignado para ese circuito, al que le hemos asignado para ese circuito. No es el mínimo, eh, es el que nosotros hemos decidido colocar. ¿Sí? De modo para que en este caso se adoptó el conductor de 2,5 milímetros cuadrados para el circuito de iluminación de uso general y también de 2,5 milímetros cuadrados los conductores para el circuito de toma corriente de uso general. Acá bien, la columna que sigue indica la intensidad de corriente de ese conductor, que es una intensidad normativa, corresponde a 21 amperes,
para los conductores que tienen transición de 25 milímetros cuadrados. Finalmente, se coloca en la columna siguiente la intensidad nominal de la protección asignada para ese circuito, ¿sí? Que para este caso se optó por colocar una llave de corte de 16 amperes en ambos circuitos. Debemos recordar de que esta intensidad nominal de la protección debe tener una capacidad intermedia entre la intensidad de corriente de proyecto y la intensidad de corriente del conductor. En este caso estaríamos cumpliendo con esa premisa. Hay que recordar que tanto para el caso de la elección de los conductores como para la elección del elemento de protección, debemos recurrir a una tabla que nos comenta, en el caso de los conductores, cuál es la sección mínima, dependiendo del tipo de circuito que se atienda, y en el caso de las protecciones, hay que recurrir a los valores máximos que nos da también una tabla, ¿sí? Que finalmente, esta última columna nos indica qué caño hemos adoptado para, como canalización para los conductores en cada uno de los circuitos, ¿sí? Si bien esto puede llegar a cambiar, bien, repito, IP es la intensidad de corriente de proyecto, ¿sí? Que surge de dividir la potencia de proyecto de cada circuito, esta potencia que expliqué recién como recordé, repasé cómo se tiene esta potencia de proyecto de cada circuito, dividido la tensión que va a existir en ese circuito. Para este caso, esta vivienda y esta instalación monofásica, la tensión que se utiliza acá en Argentina es 220 voltios, de modo que esta intensidad de corriente de proyecto surge de dividir la potencia del proyecto, que es la potencia simultánea máxima de cada circuito, dividido por 120 voltios. De ahí surge la intensidad de corriente de proyecto de cada circuito. Esa es la de proyecto, la que surge de lo que proyectamos va a utilizar, va a suministrar cada uno de los circuitos, qué demanda eléctrica va a tener cada uno de los circuitos. Esa es la de proyecto. Esa se comparará, a partir de esa se determinará el conductor y de ahí derivará cuál es la intensidad de corriente del conductor. Y obviamente debe estar por encima de la intensidad de corriente de proyecto, ¿sí? De modo que el conductor debe estar habilitado, capacitado para soportar una intensidad de corriente mayor a la intensidad de proyecto. Pero a su vez, se les había comentado de que esa separación entre valores de la intensidad de corriente de proyecto y la intensidad de corriente de conductor debería ser tal de que no permita colocar entre ambas la capacidad de la protección del circuito, es decir, de la llave que va a cortar la, la energía en todo ese circuito.
Por lo tanto, si tenemos una intensidad de corriente de proyecto que nos permite elegir un conductor que tenga una intensidad admisible de corriente que esté muy cerquita por encima, ¿sí? De manera que nos da 20 la intensidad de corriente de proyecto y con 21 que tenemos una intensidad de corriente de un conductor. Esa situación nos lleva a que se nos hace muy difícil colocar una protección entre ambos números. La protección que tenemos en intensidad nominal de corriente que entre ambos números, 20 y 25, 20 y 21, perdón. Por lo tanto, en esos casos, lo que se hace es elevar la, la sección del conductor, con lo cual se va a elevar la intensidad de corriente del conductor a 28, por ejemplo, el conductor se continúa a 2,5, de 4 milímetros cuadrados, y de esa manera nos permite un distanciamiento tal que podamos colocar la capacidad del, del sistema de seguridad, de la llave termomagnética, ahí entre ambos sin ningún problema. Y espero que se haya entendido esa partecita. Por último, le decía, en la última columna se indica, en el caso de que fuera un caño, se indica el diámetro que se le ha designado a ese caño. Y este diámetro vimos que surge de otra tabla eh, donde están ya configuradas la cantidad de conductores que llevaría cada uno de los caños comerciales, siempre que se coloque el mismo diámetro dentro, el mismo diámetro de conductores, en todos los conductores que van dentro del caño. El otro detalle es que se incluye ahí el conductor de protección eléctrica, ¿sí? El conductor de ordenamiento. ¿Qué pasaba en el caso en que por un mismo caño tuvieran conductores de diferentes secciones? En ese caso, el material conectado, que se opera con la consigna de que como máximo se debe cubrir el 30% de la sección inferior del caño. Entonces, sabiendo que el inicio en el proyecto, en el diseño de la instalación, debe cubrirse como máximo el 30% de la sección interna del caño. Sabiendo eso, lo que hacemos es sumar todas las secciones reales de todos los conductores, fase y neutro, sin tener en cuenta la protección de... teniendo en cuenta la protección de eficacia también, perdón. Recordé que un alumno me preguntó de salvedad, es cierto. Entonces, sumamos las secciones de todos los conductores que decidimos van a ir por ese camino. Todos, las bases, los neutros y la protección eléctrica. Recuerden que por cada circuito deben ir dos conductores, la base y el neutro. Ya no es como antes, donde el neutro podría compartirse con todos los circuitos. Ahora, cada circuito debe tener su propio conductor neutro. Entonces, sumamos las secciones reales de todos los conductores, base, neutro y protección eléctrica que irán por esa cañería. Y esa suma de secciones debe ser como máximo el 30% de la sección interna. De modo que si el 30% será esa sección total, 100% como mínimo
qué sección debió tener. O sea, aplicamos una regla de 3 simple. A partir de ahí entramos en la columna con ese valor que tuvimos del mínimo del 100% de la sección inferior del caño. Ya, vamos hasta el valor inmediato superior, nos deslizamos hacia la izquierda de esa fila y obtenemos cuál sería la cañería estándar que correspondería. Recalco que cuando digo la sección total del conductor, me estoy refiriendo a la que surge del diámetro total que tiene la sección, donde está incluido eh, todo el aire que existe entre los filamentos y la aislación también. ¿Sí? Esta sección es bastante mayor que la sección nominal de cada conductor. Bien, este ha sido un pequeño resumen de lo último que vimos en la clase pasada. ¿Alguna otra consulta respecto a este tema? Si no, pasaré a el dispositivo de seguridad. Bien, continuamos entonces. Comenzaremos ahora a hablar de los sistemas de protección que se le asigna a las instalaciones eléctricas. En este caso, lo que hacemos es diferenciar lo que es un sistema de protección de la propia instalación y, por otro lado, sistema de protección para los usuarios, para las personas que van a utilizar esa instalación. Bien, en el caso de sistema de protección para las instalaciones propiamente dichas, habrá sistemas contra sobrecorrientes, que puede ser sobre sobrecarga, es decir, cuando en algún punto de utilización se está eh, elevando la demanda de energía eléctrica de tal modo que se está poniendo en riesgo, eh, se está poniendo en riesgo la continuidad del uso de los conductores por sobrecalentamiento. ¿Sí? Empieza a circular tanta energía que la intensidad de corriente se sobreeleva por sobre el, el valor del proyecto y eso conlleva a la posibilidad de que se pueda destruir, fusionar la, la protección, no la protección, la aislación, y con eso quede el conductor propiamente dicho desnudo y de esa manera pudiera tocar otro conductor, por ejemplo, neutro, en lo que se provoca un cortocircuito, o puede llegar a tocar la canalización, que en el caso de ser metálica, ahí tiene una derivación hacia la tierra, hacia la masa, que se denomina masa, o puede llegar a, bueno, comenzar a fundir el plástico, si es que fuera de plástico de caño, la canalización si fuera de plástico. Bien. Bueno, en ese caso, en que el caño sea metálico y el conductor fase que derrite o fusiona la, la aislación y toca el caño, tendríamos una aislación que va hacia tierra, ¿no? Y ahí ocurre cosas como, ocurre situaciones como, por ejemplo, que viene una persona y nos dice, ingeniero, me patea la pared, ¿no? Y resulta que sí, efectivamente puede ser que haya algún tipo de derivación a tierra por eh,
por alguna pared, por ejemplo, ¿no? Y ahí es donde, eh, al no haber una buena, al no haber un buen sistema de protección, se deriva mucha energía a través de una mampostería húmeda, por ejemplo, y puede llegar a causar sensaciones, inclusive representar algún tipo de peligro para las personas. Eh, Obviamente que se va a consumir mucho más energía en ese caso y bueno, uno debería darse cuenta cuando venga la factura de luz a fin de mes que algo no está andando bien. Creo que la instalación está teniendo algún tipo de proyecto. Analógicamente, como pasa cuando hay una pérdida de agua en la cañería de instalación de agua y nos damos cuenta a fin de mes cuando vemos que la factura con valores extraordinariamente elevados. Bueno, acá también puede ocurrir algo así. La factura la factura de energía eléctrica, perdón, puede venir con valores que nos deberían llamar la atención. Y luego, en el caso del sistema de protección de las personas, eh, vamos a ver lo que es contactos directos, eh, en cuyo caso, cuando una persona toca una fase, ¿no? Un conductor fase, en forma directa, bueno, vamos a ver que se produce un desequilibrio entonces y utilizaremos el sistema de protección que conocen como disyuntor diferencial. Y también tenemos para contactos indirectos donde la puesta a tierra sería un sistema de prevención para el caso de este tipo de contactos que ahora vamos a explicar. Bien, entonces, como comenté, pueden haber eh, problemas de sobrecarga, problemas de circuito, contacto masa, tutorial. El tema de la sobrecarga pueden ser, eh, bueno, el tema de sobrecarga es cuando las cargas se van elevando lentamente por sobre la carga de proyecto y por lo tanto la intensidad de corriente también lentamente se va elevando, ¿no? Entonces llega un momento en que se produce el corte para protección de la instalación. En cambio, en el caso de los cortocircuitos, es una brusca elevación de la intensidad de corriente que tiende a infinito. Y bueno, en ese caso, se imaginará que la protección deberá actuar mucho más rápidamente, porque muy rápidamente puede llegar a ponerse en peligro la instalación, fundiéndose las aislaciones y protecciones de los conductores. También todo lo que sea contacto a masa, es decir, a las partes metálicas, y, em, o metálicas o de otro tipo, mamposterías, eh, partes de la instalación que tengan contacto con un material que pueda derivar a tierra la energía, ¿sí? Por ejemplo, si está en un contrapiso, simplemente, o un conductor enterrado, simplemente, si tiene algún problema con su aislación, puede llegar a poner en contacto el conductor propiamente dicho de una fase con una parte de material, mampostería o contrapiso o el suelo directamente y con eso generar una derivación a tierra que estaría, bueno, produciendo un desgaste, una energía en uso irracional de la misma. Bien, hay un criterio para el funcionamiento de los dispositivos de seguridad. Acá en esta figura, abajo a la izquierda, en femenina, pueden observar
que tenemos en el eje vertical la intensidad de corriente en amperes y en el eje horizontal tenemos el tiempo en segundos. Hay una cierta intensidad de proyecto, que es la que aparece como una primera línea horizontal, abajo, paralela al tiempo, ¿no? Bien, que es donde todo funcionaría según lo que, lo que habíamos proyectado, ¿sí? La corriente de proyecto o del diseño de la instalación. Luego, por encima de esa aparece la intensidad nominal de la protección, ¿sí? Y más arriba aparece la intensidad admisible del conductor o de los conductores, ¿sí? Intensidad máxima admisible. Esa es la relación que se tiene que dar. La intensidad admisible del conductor, la que admite el conductor, tiene que ser mayor que la que hace accionar el dispositivo de seguridad. La intensidad nominal de la protección, que a su vez debe ser mayor que la intensidad de proyecto. La curva entonces es de este tipo, donde por encima de esa curva aparece la zona de protección. Zona de protección significa que en cualquier punto de esta zona actuaría la protección o los sistemas de protección, ¿sí? Por debajo de la misma permitiría un uso normal. Si el disyuntor diferencial necesita puesta a tierra para funcionar, la puesta a tierra debe coexistir, sin duda. El disyuntor diferencial en sí mismo no estaría necesitando la puesta a tierra, eh, pero no es que un sistema, como vamos a ver, es suficiente por sí solo, ¿sí? Pero el disyuntor diferencial no necesita la puesta a tierra porque justamente el disyuntor diferencial es el cual eh, y el neutro. Y ahora vamos a ver después el neutro y la fase tienen un desequilibrio, se acciona, ¿sí? Entonces, es decir, que si una persona toca un conductor fase y directamente está derivando energía a la tierra, está sobre un piso mojado, supongamos, entonces va a haber un desequilibrio entre la energía que va circulando por el neutro y la energía que va circulando por la fase. Ese desequilibrio hace que actúe el disyuntor diferencial. Así que en sí mismo no trabaja, digamos, con una tierra aleatoria, pero el sistema de instalación eléctrica, digamos, debe contar con una puesta a tierra, o varios, depende, varios también puede tener. Eh, un sistema no excluye a otro, al contrario, se complementa. Y hay que usar varios sistemas para que la función en todos los sentidos, la protección en todos los sentidos funciona. Entonces, eh, tenemos toda esta zona y esta curva que nos está indicando. Nos está indicando que eh, el tiempo de acción de una intensidad de corriente que da una falla tiene un cierto tiempo en el cual el sistema no actúa, ¿no? Es decir, puede haber ocasiones donde eh, todavía el sistema puede absorber algún tipo de intensidad de corriente eh, mayores a, los mayores a los admisibles por los conductores o por la intensidad nominal de la protección, ¿sí? Como por ejemplo, le diría
En el caso de los motores tienen un consumo que andan a veces, no sé, un triple de lo que es la intensidad de corriente nominal del motor cuando entra en régimen, está funcionando tranquilo. Bueno, en el arranque él necesita mayor cantidad de energía, pero son, es un tiempo en segundo de la parte inicial. Y luego esta intensidad de corriente desciende hasta los valores normales cuando están en régimen. Bien. Entonces, el sistema de protección no debe actuar en ese pequeño momento, debe estar preparado para, para asumir esa sobrecarga durante ese pequeño periodo. De la misma manera, eh, de la misma manera, este, de la misma manera, los conductores se bancan, los conductores están preparados para resistir ese aumento de intensidad durante ese periodo. ¿Sí? Por tanto, se permite que los sistemas de protección no actúen así inmediatamente. Si no, imagínense que hay que arrancar un motor, salta la protección y no llega nunca a encender y entrar en régimen. Bien, eso por un lado. También esto indica de que si hay alguna intensidad de corriente que está por sobre la intensidad del conductor, pero muy, muy en un grado, en una capacidad, en un valor muy poco sobre la intensidad de corriente del conductor, es una cuestión que a veces pasa en algunos sistemas, ¿no? Entonces, en realidad estamos generando un sobrecalentamiento leve en los conductores de ese circuito. Sin embargo, nos permite esta curva de que, esa sobreintensidad de corriente que estamos aplicando pueda existir, ¿no? Es decir, puede existir por un tiempo medianamente prolongado. Pero en el caso en que se proyecte demasiado tiempo en el tiempo, la protección va a saltar, va a accionar. Entonces, si esa intensidad está, como le digo, eh, muy poco sobre la intensidad admisible con esto, es posible que la protección no se accione inmediatamente, sino más prolongadamente en el tiempo. Permiten que ahora si la intensidad es muy intensa, más rápidamente se pondrá en acción eh, la protección. Faltan menos de un minuto, así que hacemos un descanso. Yo creo que mi notebook se arregló, así que voy a tratar de cambiar la notebook y les aviso cuando tenga todo preparado y si no, como siempre, 10 minutos y volvemos.